Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un tema que en urgencias de pediatría no es muy frecuente, pero sí es, por su importancia, bastante importante que conozcamos el diagnóstico precoz y el tratamiento. Se trata de la anafilaxia en urgencias de pediatría. Para la realización de esta sesión me he basado en varios protocolos, pero sobre todo en la guía clínica Galaxia. La primera publicación de esta guía data de 2019 y la segunda de 2016. Es un compendio de diferentes asociaciones científicas, tanto de adultos como de pediatría, y que suman una serie de evidencias científicas en las que se basan el protocolo de manejo, de diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia. También me he basado en distintas guías clínicas que usamos en pediatría, como son la de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría y el Manual de Urgencias del Hospital de Cruces y del Hospital Gregorio Marañón, que son los que se muestran en la imagen. Empezamos por la definición de anafilaxia. La guía Galaxia 2019 no establece una definición así como muy estrecha, pero bueno, define de manera conceptual anafilaxia como una reacción de hipersensibilidad generalizada grave y que amenaza la vida. Desde el punto de vista clínico, entendemos anafilaxia como un síndrome complejo que puede estar desencadenado o no por mecanismos inmunológicos y que van a hacer que aparezcan síntomas y signos que sugieren una liberación masiva de mastocitos y blastocitos. Aparecen síntomas a nivel cutáneo, pues como pueden ser eritema, prurito generalizado, urticaria, angioedema, así como en otros órganos a nivel gastrointestinal, respiratorio o cardiovascular. Shock anafiláctico es un pasito más allá de la anafilaxia y se entiende como la reacción de hipersensibilidad generalizada, pero que asocia ya una afectación cardiovascular e hipotensión. Respecto de la epidemiología, decir que, bueno, en esta guía, como os comentaba, comentan que la incidencia real es desconocida porque sobre todo es una entidad que a nivel urgencias está bastante infradiagnosticada y por lo tanto pues maltratada, ¿no? Infratratada. Revelan que los estudios realizados 5 años previos a la publicación de esta guía estiman una incidencia de entre 50 y 112 episodios por cada 100.000 personas al año. Esta incidencia se multiplica por 3 en la población pediátrica de 0 a 4 años y esta misma incidencia se multiplica por 2, o sea, en los 2 primeros años de vida. O sea, es más frecuente cuanto más pequeños son los niños. La prevalencia estimada de anafilaxia se estima entre el 0,3 y el 5,1% y se estima que a nivel europeo una de cada 300 personas en algún momento de su vida pues, va a sufrir una anafilaxia. Y en urgencias se refieren más sobre todo a urgencias de adultos, pero vamos, en pediatría es más o menos parecido. Se atiende pues, a un paciente con anafilaxia por cada 1.000 visitas. La recurrencia de esta entidad es variable y puede acontecer pues eso, en la misma persona por la misma causa por distintas. Lo normal es en la misma persona por la misma causa. Pero bueno, como veis, las series son muy variables entre el 26% y el 54%. Respecto de la etiología, pues bueno, decir que toda reacción anafiláctica se inicia cuando hay una sustancia que produce, que entra en contacto con el individuo, con el paciente y produce la reacción alérgica. A esta sustancia la vamos a llamar alérgeno y va a ser muy diferente en función de la edad del paciente. En los niños, que es un poco el tema que manejamos ahora, lo más frecuente es que este alérgeno sean alimentos. Como veremos a continuación, el alimento más frecuente son la leche y los huevos en este orden y sobre todo eso es en los menores de 2 años. A medida que los niños van haciéndose más mayorcitos, hay pues eso, alérgenos frecuentes como pueden ser, por ejemplo, los frutos secos, pero es verdad que van dejando los alimentos posición a otro tipo de alérgenos. En adultos, lo más frecuente que describe la guía es que las reacciones anafilácticas sean desencadenadas por fármacos o por picaduras de insectos. Asimismo, influyen una serie de cofactores que vamos a entender como sustancias que lo que hacen es inducir esta reacción anafiláctica. O sea, muchas veces producen que la reacción anafiláctica se produzca en sí o que si se produce sea más grave. Estos cofactores conocidos son el estrés emocional, ejercicio físico, la toma de medicamentos previa a la reacción anafiláctica como los AINES o el estado premenstrual en las mujeres o estar pues eso, con alguna infección en ese momento. Y luego, por último, hay que tener en cuenta en la etiología los factores individuales, que lo más frecuente es pues, el fenotipo atópico, ¿no? O sea, pues un paciente que ya esté diagnosticado previamente de un asma, de una rinitis alérgica o en el caso de los niños, pues un paciente con una dermatitis atópica, que es una entidad bastante frecuente.
En esta diapositiva vemos un poquito lo que se adelantaba antes, ¿no? Las causas más frecuentes de anafilaxia en niños. Como veis, la palma se lo llevan los alimentos, hasta un 75%, la leche, los huevos, seguidos de otro grupo de alimentos, pues eso, como pueden ser los mariscos, las legumbres y demás. En segunda posición tenemos a los medicamentos. Los medicamentos más frecuentes que producen reacciones anafilácticas en pediatría son los antibióticos betalactámicos. Son medicamentos que utilizamos ampliamente en nuestra práctica clínica habitual, seguido de los AINES y en mucha menos frecuencia los medios de contraste radiológicos. Y en última posición se encuentran más o menos con el mismo porcentaje los agentes físicos, el látex o las picaduras de insectos, entre las que destacan sobre todo las picaduras de himenópteros. Como vemos, esto es un poquito un resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no? Los alimentos, como veis, en el grupo de menor de edad, de menos de 6 años, suponen casi la práctica totalidad de la causa de reacciones alérgicas graves, ¿vale? Y una vez que los niños va aumentando la edad, pues disminuyen estos alimentos a favor, pues, de otras entidades, como por ejemplo si vemos los insectos, ¿vale? Hay cosas que, como os decía antes, siguen como frecuentes, por ejemplo el cacahuete es bastante variable y demás, pero bueno, para que nos quedemos con la idea de que en los niños lo más frecuente es que una reacción anafiláctica está desencadenada por alimentos. Los criterios de anafilaxia son fundamentalmente clínicos, ¿vale? O sea, es un niño que nos va a contar, pues eso, que ha habido reacción con un posible alérgeno y que si cumple uno de estos 3 criterios clínicos, el diagnóstico es directo. Los 3 criterios son estos que mencionamos. En primer lugar, que haya un inicio agudo con afectación de piel o mucosas, junto al menos compromiso respiratorio o disminución de la tensión arterial. En el caso de los niños, la tensión arterial pues depende de la edad. No es lo mismo una tensión arterial normal en un niño de 3 años que en un niño de 13, ¿vale? Disponemos de tablas con percentiles, pues eso, acorde a la edad y nos guiamos un poquito por eso, ¿vale? En segundo lugar, pues que haya un inicio brusco de síntomas que afecten a 2 o más de los siguientes sistemas, que exista pues afectación mucocutánea, fundamentalmente aparición de abones, urticaria, compromiso respiratorio, pues un niño con sibilantes, dificultad respiratoria, algo que va a ser bastante evidente, una disminución de tensión arterial o que existan síntomas de disfunción orgánica o síntomas gastrointestinales persistentes, que pues fundamentalmente son los vómitos. Y en tercer lugar, que exista una disminución de la tensión arterial en minutos u horas tras la exposición a un alérgeno conocido, ¿no? Porque hay una tensión baja o veamos un descenso de más del 30% de la tensión arterial sistólica. Me ha parecido interesante comentar que las lesiones mucocutáneas de manera aislada no van a significar anafilaxia, ¿no? Porque muchas veces tenemos el concepto de, uy, niño con abones y que ha estado en contacto con algo, reacción alérgica súper grave. ¿Es una reacción alérgica? Sí, pero grave a lo mejor no, ¿vale? De hecho, hasta en un 20% de las reacciones anafilácticas no hay afectación mucocutánea, ¿vale? El diagnóstico diferencial, pues bueno, engloba un poquito estas entidades, pero la verdad es que el contacto con un alérgeno y presentar uno de los criterios clínicos ya nos va a dar el diagnóstico, pero bueno, los mencionamos simplemente para tenerlos en cuenta. Pues un paciente asmático que venga con una afectación importante, igual que un paciente con shock séptico, un síncope vasovagal, crisis de pánico, espasmos del sollozo y sobre todo pues la urticaria y el angioedema, que como veremos no cumplen criterios de anafilaxia, pero tenemos que tenerlo en la cabeza a la hora de clasificar a ese paciente. Las pruebas complementarias en la urgencia no están indicadas, ¿vale? Como vamos a ver, es una entidad que hay que tratar con rapidez y que por tanto, pues bueno, a este paciente le vamos a canalizar un par de vías venosas periféricas si podemos, pero bueno, no es el momento de pues, ponernos a hacer pruebas complementarias. Simplemente comentar que la triptasa sérica es un marcador de cuando no tenemos un alérgeno ya conocido, sobre todo lo describen en esta guía en adultos, pues eso, existe la triptasa sérica que hay que monitorizarla una vez hemos instaurado el tratamiento. Se dice que hay que hacer una extracción inmediatamente después de poner el tratamiento, 2 horas después y luego a las 24 horas. Este valor a las 24 horas estará ya normalizado, mientras que los otros dos se habrán elevado bastante. Entonces eso ante un alérgeno desconocido pues nos va a dar el diagnóstico. Sobre todo en fármacos y en edad adulta es bastante útil. Ya os digo que en pediatría no se usa prácticamente. Y luego, bueno, la IgE total y el RAS específico, que ya va a ser cosa de los alergólogos. Lo más importante quizá de toda esta charla es el tratamiento, ¿vale? El tratamiento de esta entidad, como os decía, es bastante, hay que hacerlo como con rapidez, ¿vale? De hecho, consideramos que la anafilaxia es un triángulo de evaluación pediátrica inestable, ¿no? El triángulo este son 3 aristas, ¿de acuerdo? Y entonces es una manera que tenemos de triar a los pacientes en la urgencia de pediatría. Una arista es la apariencia, la otra arista es la circulación y la otra la respiración, ¿no? Entonces este paciente, si nos acordamos un poco de los criterios clínicos
clínicos va a ser un paciente que ya 2 de las aristas van a estar afectadas, con lo cual es un paciente inestable y en el que hay que actuar con rapidez. Lo primero, obviamente, es la retirada del alérgeno y, en segundo lugar, y sin demora, la administración de adrenalina intramuscular. La dosis en pediatría es 0,01 mililitro por kilo, la dosis máxima entre 0,3 y 0,5 y pues, se administra de manera intramuscular en la cara anterolateral del muslo. La dosis, si vemos que no es efectiva y demás, la podemos repetir cada 5 minutos, perdón, pero vamos, normalmente con una dosis reaccionan bien. En segundo lugar, hay que hacer pues, las maniobras de resucitación ante un paciente inestable, estabilización de vía aérea, pues administramos oxígeno si es necesario, monitorizamos pues, con frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, tensión arterial, intentamos coger 2 vías de grueso calibre y si el paciente está hipotenso, hacemos una expansión con suero a 20 mililitros por kilo con fisiológico. Y ya por último, ya cuando hemos estabilizado al paciente, valoramos el inicio de tratamiento coadyuvante. Ese tratamiento coadyuvante, lo fundamental es la administración de corticoides y de antihistamínicos. Corticoides es indistinto el uso de hidrocortisona, metilprednisolona, simplemente pues eso, saber las dosis, que es pues, a 10-15 miligramos kilo la hidrocortisona, sabiendo que la dosis máxima son 250 miligramos, hablando de pediatría, ¿no? Y metilprednisolona, pues de la misma manera, lo pues, solemos poner a 2 miligramos por kilo, siendo la dosis máxima 60 miligramos. Y luego, pues bueno, el antihistamínico que tenemos a disposición parenteral es el polaramine, ¿no? Pues lo ponemos a 0,15 miligramos kilo, siendo la dosis máxima 2 miligramos. Y si hay un broncoespasmo asociado, pues valoraremos iniciar salbutamol a las dosis habituales. Una vez, pues eso, hemos estabilizado a nuestro paciente, caben varias posibilidades, ¿no? ¿El paciente ha mejorado? Pues ahora vemos lo que hacemos. Si el paciente no ha mejorado, este paciente ya por definición es un paciente subsidiario de tratamiento en UCI pediátrica, ¿vale? Porque son pacientes que si no reaccionan al tratamiento inicial probablemente necesitarán de fármacos inotrópicos y en una urgencia pues no se deben administrar, ¿vale? Si este paciente mejora, las guías recomiendan una observación clínica en urgencias de entre hasta 4 o 6 horas, ¿vale? Monitorizándolo y el tratamiento que hemos dicho antes coadyuvante, pues hay que administrarlo de manera pautada. Si el paciente ya está bien, incluso se puede administrar vía oral, ¿vale? Pues es lo mismo, la metilprednisolona y el polaramine, ¿vale? Las dosis pues habituales, ¿de acuerdo? Si es un paciente que en estas 6 horas mejora, pues lo vamos a mandar a domicilio, ¿vale? Y si no mejora, pues vamos a valorar, hay que ingresarlo en la planta, ¿vale? Para seguir observando. Los criterios de ingreso os los muestro aquí. Simplemente, pues bueno, obviamente si el paciente ha tenido, tiene por ejemplo, pues eso, hipoxemia, no podemos garantizar que en casa vaya a haber un buen control clínico, que eso es importante, o pues sea un paciente que viva muy lejos de la urgencia, ¿no? Que si vuelve a presentar síntomas no tenga un fácil acceso, ¿vale? Simplemente tener en cuenta, al final son un poco criterios de sentido común, ¿vale? Y luego, muy importante, ¿vale? El paciente que, pues eso, ha tenido una reacción anafiláctica, ha estado malito, ha mejorado mucho y se ha hecho su observación en urgencias, ¿qué tenemos que explicar a esos padres cuando se van a la casa, ¿no? O sea, es súper importante. Hay que informarles, pues obviamente, de que el niño ha tenido, o el niño o la niña, ¿no? Una reacción alérgica muy grave y que puede volver a pasar. O sea, siempre le vamos a decir que el alérgeno que ha producido eso lo tienen que evitar a toda costa, pero es importante instruirles en qué si el contacto puede volver a pasar, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, lo más importante es eso, el proporcionar los autoinyectores de adrenalina. Ahora veremos que en el mercado tenemos 2 marcas y en función del peso del paciente, pues vamos a mandar unos u otros. En los pequeñitos, menores de 10 kilos, que puede ser, pues bueno, a ver, hay que individualizar, pero es verdad que las guías no se ponen un poquito de acuerdo, aunque ya os digo que en la práctica se da el de 0,15 ante la duda y ya está. O sea que eso, ¿vale? Y luego, muy importante también, todos los pacientes que hayan sufrido una reacción anafiláctica tienen que irse de la urgencia con un volante para la consulta de alergia de manera preferente. Aquí es lo que os decía, ¿vale? Los autoinyectores de adrenalina, las 2 marcas y en función del peso del paciente, pues mandamos uno u otro. Y súper importante pararnos con la familia, con la persona que acompaña al paciente en ese momento a ver que saben usarlo, ¿vale? Porque una cosa es que lo mandamos y otra cosa es saber usarlo en casa, que luego es complicado, ¿no? Entonces, pues eso, saber que hay que quitar el taponcito, dónde hay que pincharlo, ¿no? Que hay que esperar un poquito y luego dar como un masajito, ¿vale? O sea, muchas veces en la urgencia disponemos incluso de estos que son como dispensadores, pero que no son reales, ¿no? Que son así como pues, los que proporcionan las casas comerciales y que son bastante útiles para estos casos.
Y luego, bueno, cabe la posibilidad, como hemos dicho antes, de que el paciente haya tenido contacto con un alérgeno, pero que no tenga una reacción anafiláctica porque no cumple los criterios clínicos. Entonces, pues bueno, estaremos ante una situación completamente distinta porque es un paciente estable y en el que pues tenemos que poner tratamiento, ¿vale? Hay veces que esta reacción, o sea, esta urticaria o este angioedema pueden estar producidos por alérgenos o pueden estar producidos por otras cosas. En pediatría es súper frecuente la urticaria parainfecciosa, o sea, son niños que de repente aparecen con una urticaria pero están por el resto fenomenal, no tienen dificultad respiratoria, no tienen ningún otro compromiso a ningún otro nivel y que pues han empezado o tuvieron la semana pasada un catarrito o de repente al día siguiente empiezan con fiebre. Entonces, bueno, estos pacientes simplemente es diagnosticarlos y ponerles tratamiento. Si la urticaria les molesta, les pica, pues antihistamínicos, ¿no? Un poquito el manejo o sea, manejo personal, quiero decir, pues polaramine, puedes poner también la desloratadina, con lo que tú te manejes mejor. Al final, pues bueno, sabemos que los de primera generación tienen la cosa de que dan un poquito de sueño, pero es que hay padres a los que eso les viene bien, así que tampoco nosotros vamos a decir nada. Y nada, y corticoides vía oral si vemos que tiene una urticaria es importante y ya está. Y nada, como mensajes para llegar a casa, pues eso, que tener en cuenta, pues eso, tener claro que la anafilaxia va a ser una emergencia médica, que hay que saberla, identificarla precozmente, maniobras de resucitación y la administración de adrenalina intramuscular. Y ya está, eso es todo.